En el pequeño pueblo de Villanueva, donde las casas de adobe se apiñan como dientes desiguales contra el cielo polvoriento, vive una mujer de 73 años cuya historia cambiará para siempre tu perspectiva sobre el respeto, la dignidad y el poder de las decisiones que tomamos cuando ya no podemos más. Su nombre es Adelina Morales, y lo que le sucedió con su propia hija te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor familiar y los límites que nunca deberíamos cruzar. Esta es su historia. Una historia que comenzó en la cocina de una casa donde el aroma del café siempre fue más cálido que las palabras que se intercambiaban entre madre e hija. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Adelina Morales despertaba cada mañana a las 5:30, como había hecho durante los últimos 50 años. Su cuerpo menudo, encorvado por el peso de las décadas, se movía con la precisión de quien ha convertido la rutina en un arte. La casa de 2 plantas en la calle Esperanza había sido su hogar desde que se casó con Roberto en 1971, y cada rincón guardaba memorias que ahora solo ella podía recordar. Las paredes de la cocina, pintadas de un amarillo desvaído que alguna vez fue brillante, habían sido testigos de miles de desayunos familiares. Roberto había muerto hace 8 años, llevándose consigo las risas matutinas, y dejando un silencio que Adelina había aprendido a llenar con el sonido de la radio local, y el susurro de sus propias oraciones. La rutina de Adelina era invariable: preparar café en la cafetera italiana que Roberto le había regalado en su 20º aniversario, tostar 2 rebanadas de pan integral, y sentarse en la silla de mimbre junto a la ventana que daba al pequeño jardín donde cultivaba tomates y albahaca. Desde ahí podía ver el movimiento matutino del barrio: don Esteban regando sus geranios, la señora Carmen caminando hacia el mercado con su bolsa de lona, los niños corriendo hacia la escuela primaria. La hija que regresó. Esperanza Morales había regresado a casa de su madre 3 años atrás, después de un divorcio que había dejado su vida financiera en ruinas. A los 45 años, Esperanza era una mujer de complexión robusta, con el cabello teñido de un rubio artificial que contrastaba duramente con su piel morena. Sus ojos, que alguna vez brillaron con los sueños de una joven que quería conquistar la ciudad, ahora reflejaban una amargura que parecía crecer cada día. «Mamá, el café está frío otra vez», era la frase con la que Esperanza solía saludar las mañanas, bajando las escaleras en bata y pantuflas, con el ceño fruncido y la boca torcida en un gesto de permanente descontento. «No, buenos días», «No, ¿cómo dormiste?», solo quejas que comenzaban antes de que el sol terminara de asomar por las montañas que rodeaban Villanueva. Adelina, que había criado a Esperanza sola durante los primeros años mientras Roberto trabajaba en los campos de caña, nunca respondía con dureza. «Ahora mismo te caliento otro, mija», decía con una sonrisa que había aprendido a mantener incluso cuando el corazón se le encogía. Había algo en la voz de su hija que la transportaba a los días en que Esperanza tenía 5 años y lloraba, porque se había lastimado la rodilla. Pero ahora, las heridas eran diferentes, y Adelina no sabía cómo sanarlas. La dinámica diaria. La casa tenía 3 habitaciones en el segundo piso. La principal, donde había dormido con Roberto durante 40 años, se había convertido en el reino de Esperanza. La mujer había llegado con 2 maletas y la promesa de que sería temporal, pero poco a poco había ido expandiendo su presencia hasta apropiarse del espacio más cómodo de la casa. «Es que necesito el baño principal para mis cremas», había argumentado Esperanza cuando Adelina tímidamente sugirió que tal vez podrían compartir la habitación. «Además, mamá, tú ya no necesitas tanto espacio. A tu edad, con una cama y un ropero tienes suficiente». Así, Adelina había migrado a la habitación más pequeña, la que había sido de Esperanza durante su infancia.
Las paredes todavía conservaban los restos de calcomanías de mariposas que habían pegado juntas cuando la niña tenía 8 años. Pero ahora, en lugar de despertar recuerdos tiernos, esas mariposas parecían burlarse de Adelina, recordándole a la niña dulce que había criado y que parecía haber desaparecido para siempre. Las pequeñas humillaciones. Esperanza había desarrollado un sistema de exigencias que, vistas individualmente, podrían parecer peticiones razonables de una hija hacia su madre. Pero acumuladas, día tras día, formaban un patrón que estaba erosionando lentamente la dignidad de Adelina. «Mamá, levántate más temprano mañana. Necesito el baño a las 7 en punto», era una orden disfrazada de pedido que Esperanza daba cada noche. Adelina, que durante décadas había disfrutado de sus momentos matutinos de tranquilidad, ahora tenía que apurarse para ceder el espacio a su hija. «¿Por qué compraste esta marca de jabón? Sabes que me irrita la piel», decía Esperanza, lanzando la pastilla nueva al cesto de basura. «Tendré que usar mi dinero para comprar el bueno, otra vez». La implicación era clara. Adelina no solo era una carga económica, sino que ni siquiera podía hacer las compras correctamente. En las tardes, cuando Adelina se sentaba en la sala a ver sus telenovelas favoritas, Esperanza aparecía con su laptop y declaraba: «Necesito concentrarme para buscar trabajo. ¿Podrías ver la televisión en tu cuarto?». La habitación pequeña no tenía televisión, así que Adelina terminaba subiendo las escaleras, que cada día se le hacían más difíciles, para pasar las tardes en soledad. La pensión que se desvanecía. Adelina recibía una pensión modesta por la muerte de Roberto, quien había trabajado durante 30 años en la cooperativa agrícola local. Era suficiente para cubrir los gastos básicos de la casa. La luz, el agua, la comida sencilla que acostumbraba comer. Pero desde que Esperanza había llegado, los gastos se habían multiplicado. «Mamá, necesito que pagues mi seguro médico este mes», decía Esperanza, sin levantar la vista de su teléfono. «Cuando consiga trabajo te lo repongo». Era la misma promesa que había hecho durante los últimos 6 meses, desde que su seguro anterior había vencido. «Mamá, se descompuso mi computadora. Sin ella no puedo buscar trabajo. ¿Podrías prestarme para arreglarla?». Otra petición que se sumaba a la lista interminable de gastos que Adelina cubría con su pensión cada vez más insuficiente. Los números no mentían. Adelina había comenzado a comprar menos carne, a racionar el gas para calentar el agua, a usar velas en lugar de luces eléctricas durante las noches. Pero cuando Esperanza preguntaba por qué la comida era más simple, o por qué la casa estaba más fría, Adelina simplemente respondía: «Estoy tratando de cuidar más nuestra salud, mija». Los vecinos que observaban. En un pueblo como Villanueva, donde todos se conocían desde la infancia, era imposible que la situación de Adelina pasara desapercibida. La señora Carmen, que había sido su comadre durante décadas, había comenzado a hacer comentarios sutiles cuando se encontraban en el mercado. «Adelina, se te ve más delgada últimamente», decía Carmen, examinando el rostro de su amiga con preocupación. «¿Estás comiendo bien?». Sí, no te preocupes», respondía Adelina, evitando la mirada inquisitiva de Carmen. «Solo estoy tratando de cuidar mi peso». Don Esteban, el vecino de enfrente, había notado que Adelina ya no regaba su jardín en las tardes como solía hacer. Los tomates se veían marchitos, y las plantas de albahaca habían comenzado a secarse. Cuando le preguntó, Adelina le dijo que Esperanza necesitaba tranquilidad para trabajar en sus búsquedas de empleo. «Pero siempre has dicho que tu jardín es tu terapia», insistió don Esteban. «Sí, pero ahora las prioridades son diferentes», respondió Adelina, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La fortaleza interior que se agrieta. A pesar de todo, Adelina mantenía una fachada de normalidad que había perfeccionado a lo largo de los años.
Había aprendido durante su matrimonio que mostrar dolor solo complicaba las cosas, y había aplicado la misma filosofía a su relación con Esperanza. Por las noches, cuando la casa finalmente se quedaba en silencio, Adelina se arrodillaba junto a su cama y susurraba oraciones que eran mitad petición, mitad lamento. Dios mío, dame fuerzas para entender a mi hija, ayúdame a ser la madre que necesita, aunque no sepa cómo hacerlo. Se miraba en el espejo del baño compartido y veía a una mujer que envejecía más rápido de lo que debería. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, y había un brillo apagado en su mirada que no recordaba haber tenido antes. Pero se decía a sí misma que esto era temporal, que Esperanza encontraría trabajo pronto, que las cosas mejorarían. El mundo que Adelina creía conocer. En su corazón, Adelina aún mantenía la creencia de que el amor familiar era incondicional, y que las madres estaban destinadas a sacrificarse por sus hijos, sin importar la edad que tuvieran. Había criado a Esperanza con la filosofía de que la familia siempre se apoya, que los problemas se resuelven con paciencia y comprensión. Los hijos siempre regresan al nido cuando necesitan sanar sus heridas, le había dicho a la señora Carmen un día, tratando de explicar por qué Esperanza seguía viviendo con ella. Es mi deber como madre darle el espacio y el tiempo que necesita. Pero había momentos, especialmente durante las noches largas e insomnes, cuando Adelina se preguntaba si había confundido el amor con la permisividad, si había malinterpretado el cuidado materno con la renuncia total a sus propias necesidades. Aún no sabía que estaba a punto de descubrir que incluso el amor más profundo tiene límites, y que la dignidad personal es un tesoro que, una vez perdido, cambia para siempre la forma en que una persona ve el mundo y se ve a sí misma. La historia de Adelina estaba por dar un giro que ni ella misma podía imaginar. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Era un martes lluvioso de octubre, cuando Adelina despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, sino algo más profundo, como si su alma hubiera estado esperando este día durante meses. Era su cumpleaños número 74, y por primera vez en décadas, nadie más en la casa lo recordaba. Esperanza había salido temprano esa mañana, murmurando algo sobre una entrevista de trabajo en la ciudad vecina. No había dejado ni una nota, ni un que tengas buen día, mucho menos un reconocimiento de la fecha especial. Adelina se quedó de pie en la cocina, con la taza de café humeante entre las manos, observando cómo la lluvia golpeaba contra la ventana con una persistencia que parecía burlarse de su soledad. Durante 73 años, este día había sido sagrado en la familia Morales. Roberto solía levantarse una hora antes para preparar el desayuno favorito de Adelina: huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas caseras. Esperanza, incluso durante su adolescencia rebelde, siempre había encontrado la manera de hacer algo especial. Un dibujo cuando era pequeña, una canción cuando aprendió a tocar la guitarra, o al menos un abrazo sincero cuando ya era adulta. Pero ahora, sentada en la cocina silenciosa, Adelina se dio cuenta de que no había recibido ni siquiera un «feliz cumpleaños» murmurado al pasar. Era como si hubiera dejado de existir como persona para convertirse únicamente en una proveedora de servicios y dinero. La visita inesperada de la doctora Mendoza. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando Adelina intentaba distraerse limpiando la casa por tercera vez esa semana, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con la doctora Elena Mendoza, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida que había sido la médica familiar durante los últimos 15 años. Señora Adelina, vengo a hacerle su chequeo anual, dijo la doctora cargando su maletín médico. Sé que generalmente va a la clínica, pero como estaba en el barrio visitando a don Esteban, pensé en pasar a verla.
Adelina sintió un nudo en la garganta. Había cancelado su cita médica el mes anterior porque Esperanza necesitaba dinero para una emergencia que nunca llegó a explicar completamente. No había tenido el valor de reprogramar la cita, avergonzada de admitir que ya no podía permitirse ciertos gastos. Doctora, qué sorpresa tan agradable, dijo Adelina invitándola a pasar. Justo hoy es mi cumpleaños. La doctora Mendoza se detuvo en seco. ¿Su cumpleaños? ¡Qué maravilloso! ¿Cómo lo está celebrando? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. Adelina miró hacia las escaleras, esperando que tal vez Esperanza hubiera regresado sin que ella se diera cuenta. Pero la casa permanecía en silencio. Bueno, usted sabe, a mi edad ya no son tan importantes las celebraciones, mintió Adelina, pero la doctora había notado algo en su expresión. El examen que reveló más que síntomas. Durante el chequeo médico, la doctora Mendoza observó cambios preocupantes en Adelina. Había perdido 8 kilos desde su última visita, su presión arterial estaba elevada, y tenía ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. «Señora Adelina, ¿ha estado comiendo bien?», preguntó la doctora tomando notas en su libreta. Sí, por supuesto», respondió Adelina automáticamente, pero su voz carecía de convicción. «¿Y cómo está durmiendo?» «Bien, normal para mi edad». La doctora Mendoza había conocido a Adelina durante años, y sabía reconocer cuando algo no estaba bien. Esta mujer, que siempre había sido vivaz y conversadora, ahora parecía apagada, como si hubiera perdido algo esencial de sí misma. «¿Cómo está Esperanza? ¿Sigue viviendo con usted?» Por primera vez durante la visita, Adelina tardó en responder. «Sí, está pasando por un momento difícil. Pero ya sabe cómo son los hijos, uno siempre los apoya». «Por supuesto», dijo la doctora, pero algo en el tono de Adelina le hizo prestar más atención. «¿Y ella la está apoyando también a usted?». La pregunta flotó en el aire como una revelación. Adelina nunca se había planteado si ella también merecía apoyo, si la relación madre-hija debería ser bidireccional incluso cuando los hijos ya eran adultos. La confesión involuntaria. Mientras la doctora guardaba sus instrumentos, Adelina se sintió abrumada por una necesidad repentina de hablar con alguien. Las palabras comenzaron a salir sin control, como agua que se desborda de un vaso demasiado lleno. «Doctora, ¿es normal que una se sienta tan cansada todo el tiempo?», preguntó, pero antes de que la doctora pudiera responder, continuó. «Es que a veces siento que no importa lo que haga, nunca es suficiente. Esperanza necesita esto, necesita aquello, y yo trato de ayudar, pero mi pensión ya no alcanza y...». Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba revelando secretos familiares. «Adelina», dijo la doctora suavemente, «¿cuándo fue la última vez que hizo algo solo para usted?». La pregunta la tomó por sorpresa. Adelina se quedó inmóvil, tratando de recordar. ¿Cuándo había sido la última vez que se había comprado algo que no fuera necesario para la casa? ¿Cuándo había salido a almorzar con una amiga? ¿Cuándo había tenido una conversación que no girara alrededor de las necesidades de Esperanza? No recuerdo», admitió finalmente, y al decirlo en voz alta la realidad de su situación se hizo más clara. La revelación del espejo. Después de que la doctora se fue, Adelina se dirigió al baño y se miró detenidamente en el espejo. No había sido vanidosa en toda su vida, pero ahora se estudió como si fuera la primera vez que se veía realmente. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Su cabello, que siempre había mantenido bien peinado, estaba opaco y descuidado. Sus ojos, que Roberto solía decir que brillaban como estrellas, ahora parecían hundidos en un rostro que había perdido su vitalidad. Su ropa, que antes elegía con cuidado, ahora consistía en prendas cómodas pero sin personalidad.
¿Cuándo dejé de ser yo misma?, se preguntó en voz alta, tocando su reflejo con dedos temblorosos. En ese momento, escuchó la puerta principal abriéndose. Esperanza había regresado, y sus pasos pesados en las escaleras anunciaban otro día de exigencias y quejas. «¡Mamá! ¿Dónde estás?», gritó Esperanza desde el pie de las escaleras. «No hay comida en la mesa, y ya son las 2 de la tarde. ¿Qué has estado haciendo todo el día?». Adelina bajó lentamente, sintiendo cada escalón como una pequeña montaña. «Esperanza, tuve una visita médica y...». «¿Visita médica? ¿Y no me avisaste?», la interrumpió Esperanza, con tono acusatorio. «¿Sabes lo preocupada que me pongo cuando no sé dónde estás?». Adelina se detuvo en seco. Durante los últimos 3 años, Esperanza nunca había mostrado preocupación genuina por su bienestar. Solo se preocupaba cuando algo alteraba su rutina o comodidad. «La doctora Mendoza vino porque hoy es mi cumpleaños», dijo Adelina, observando cuidadosamente la reacción de su hija. Esperanza se quedó inmóvil por un momento, y Adelina pudo ver en sus ojos el momento exacto en que recordó la fecha. Pero en lugar de disculparse o mostrar remordimiento, Esperanza se puso a la defensiva. «¿Tu cumpleaños? Mamá, tengo tantas cosas en la cabeza con la búsqueda de trabajo. No puedes esperar que recuerde todo. Además, a tu edad, ¿qué importancia tienen los cumpleaños?». El momento de claridad. Esas palabras, «a tu edad, ¿qué importancia tienen los cumpleaños?», se clavaron en el corazón de Adelina como dagas. No era solo la crueldad de la frase, sino la facilidad con que Esperanza la había dicho, como si descartar los sentimientos de su madre fuera lo más natural del mundo. Por primera vez en 3 años Adelina sintió algo diferente a la resignación. Era una sensación nueva, incómoda pero poderosa: indignación. No era justo que su propia hija la tratara como si fuera un mueble más de la casa, útil pero sin derecho a emociones o necesidades propias. «Esperanza», dijo con una voz que sorprendió a ambas por su firmeza, «yo también tengo sentimientos». «¿Cómo?», preguntó Esperanza, claramente sorprendida por el cambio de tono. «He dicho que yo también tengo sentimientos», repitió Adelina, sintiendo cómo algo se despertaba en su interior. «Soy tu madre, no tu empleada». La reacción defensiva. Esperanza se rió con desdén. «¿Empleada, mamá? Por favor, solo te estoy pidiendo que hagas lo que cualquier madre haría. Yo estoy pasando por un momento difícil, y tú, como mi madre, deberías apoyarme incondicionalmente». «¿Y quién me apoya a mí?», preguntó Adelina, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «¿Qué necesitas que te apoye? Tienes casa, comida, no trabajas. ¿Qué más puedes querer?». La simplicidad cruel de esa respuesta reveló a Adelina algo que había estado negando durante años. Su hija no la veía como una persona completa, sino como un recurso para ser utilizado. El cambio interno. Esa noche, Adelina no durmió. No porque estuviera preocupada o ansiosa, sino porque estaba procesando una transformación interna que había comenzado con la visita de la doctora Mendoza, y había culminado con el olvido de su cumpleaños. Se levantó varias veces para caminar por la casa, viendo cada habitación con ojos nuevos. Esta era su casa, comprada con el trabajo de Roberto y de ella. Estas eran sus cosas, acumuladas durante décadas de vida compartida. Esta era su vida, y en algún momento había permitido que alguien más tomara el control de ella. Se detuvo frente al retrato de Roberto que colgaba en la sala. «¿Qué harías tú en mi lugar?», le preguntó al retrato, como había hecho muchas veces en los últimos años. Pero por primera vez, la respuesta no vino como un eco de lo que creía que Roberto habría querido. La respuesta vino de su propia voz interior, clara y determinada. «Merezco respeto». La decisión silenciosa. Cuando amaneció,
Adelina había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora. Se levantó, se bañó con más cuidado del habitual, y se puso un vestido que no había usado en meses. Se peinó cuidadosamente y se aplicó un poco del lápiz labial, que había dejado de usar cuando Esperanza llegó a vivir con ella. La mujer que se miró en el espejo esa mañana era diferente a la de la noche anterior. Aún era la misma Adelina, pero había recuperado algo que creía perdido para siempre: su dignidad. No sabía cómo, pero sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Y por primera vez en años, ese cambio no le daba miedo. La historia de Adelina estaba entrando en una nueva fase, una donde ella sería la protagonista de su propia vida, no un personaje secundario en la vida de alguien más. Los días siguientes al cumpleaños olvidado de Adelina trajeron una tensión palpable a la casa de la calle Esperanza. Era como si el aire mismo se hubiera espesado, cargado de palabras no dichas y resentimientos que habían estado fermentando en silencio durante demasiado tiempo. Esperanza había notado el cambio en su madre, aunque no podía identificar exactamente qué era diferente. Adelina ya no se apresuraba a cumplir cada uno de sus pedidos con la sonrisa automática de siempre. Cuando Esperanza le gritaba desde su habitación que le trajera café, Adelina subía las escaleras más lentamente, como si estuviera considerando cada paso. «¿Qué te pasa últimamente, mamá?», preguntó Esperanza una mañana, encontrando a Adelina sentada en el jardín, contemplando sus plantas marchitas. «Estás muy rara». «No me pasa nada», respondió Adelina, pero su voz tenía una calidad nueva, más firme. «Solo estoy pensando». «¿Pensando en qué?». Adelina se tomó su tiempo antes de responder. «En muchas cosas. Los miedos nocturnos». Pero la verdad era que Adelina estaba aterrorizada. Durante 74 años, había definido su valor como persona a través de su capacidad para cuidar a otros. Primero había sido la hija perfecta para sus padres, luego la esposa devota para Roberto, y finalmente la madre abnegada para Esperanza. La idea de establecer límites, de decir no, de poner sus propias necesidades primero, le resultaba tan extraña como si le hubieran pedido que volara. Las noches se habían vuelto un campo de batalla interno. Adelina se despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, sudando frío, atormentada por preguntas que nunca se había hecho. ¿Qué clase de madre soy si no estoy dispuesta a sacrificar todo por mi hija? ¿Qué diría Roberto si supiera que estoy considerando? ¿Qué? ¿Qué es exactamente lo que estoy considerando? Se levantaba de la cama y caminaba hasta la ventana, observando las calles vacías de Villanueva bajo la luz de la luna. En la distancia, podía ver la casa de la señora Carmen, donde las luces estaban apagadas y una familia dormía tranquilamente. Las familias normales no tienen estos problemas, se decía a sí misma. Las madres normales no sienten resentimiento hacia sus hijos. Las voces del pueblo. La presión social comenzó a manifestarse de maneras sutiles pero persistentes. En el mercado, la señora Carmen la había interceptado con una expresión de preocupación maternal que Adelina conocía bien. «Adelina, mi querida comadre, me contó don Esteban que viste a la doctora Mendoza el otro día. ¿Todo está bien con tu salud?». «Sí, Carmen, solo fue un chequeo rutinario», respondió Adelina, ajustando su bolsa de compras para evitar la mirada inquisitiva de su amiga. «¿Y cómo está Esperanza? Hace tiempo que no la veo, espero que esté ayudando en la casa, ahora que vive contigo». Adelina sintió un nudo en la garganta. «Esperanza está buscando trabajo. Es un proceso difícil para ella». Por supuesto», asintió Carmen, pero sus ojos decían algo diferente. «Pero me imagino que al menos te ayuda con los gastos de la casa, ¿verdad? Digo, ya no es una niña». «Bueno, ya sabes cómo está la situación económica para todos», evadió Adelina.
Carmen se acercó más, y bajó la voz. Adelina, no es que me meta en lo que no me importa, pero ¿estás comiendo bien? Te veo muy delgada últimamente. Esa conversación había plantado una semilla de vergüenza en Adelina que creció durante las siguientes semanas. En la cultura donde había crecido, las madres que se quejaban de sus hijos eran vistas como fracasos. Una buena madre debía ser capaz de manejar cualquier situación familiar sin ayuda externa, y definitivamente sin cuestionar el comportamiento de sus hijos adultos. ¿Qué van a pensar los vecinos si supieran que estoy molesta con Esperanza?, se preguntaba mientras preparaba el desayuno. Van a decir que soy una madre desnaturalizada, que no supe criar a mi hija, que Roberto se debe estar revolcando en su tumba. Recordaba las palabras de su propia madre, muerta hacía 20 años. Los hijos son un regalo de Dios, Adelina. No importa lo que hagan, siempre serán tus hijos. Una madre verdadera perdona todo, soporta todo, se sacrifica por todo. El sabotaje inconsciente. Sin darse cuenta completamente, Adelina comenzó a sabotear sus propios impulsos de cambio. Cuando Esperanza le gritaba que le llevara el almuerzo a la habitación, Adelina sentía la resistencia crecer en su pecho, pero inmediatamente la aplastaba con pensamientos como: pobrecita, está deprimida por no conseguir trabajo. Es normal que esté irritable. Cuando Esperanza se quejaba de que la comida no estaba suficientemente caliente, Adelina sentía la indignación subir por su garganta, pero la tragaba con justificaciones. Tal vez tiene razón. Tal vez no estoy poniendo suficiente atención a los detalles. Una tarde, mientras Esperanza criticaba la forma en que Adelina había doblado su ropa, algo dentro de Adelina rugió: «Dóblala tú misma». Pero antes de que las palabras salieran de su boca las transformó en: «Perdón, mija. La próxima vez tendré más cuidado». La conversación con el retrato. Las conversaciones con el retrato de Roberto se habían vuelto más frecuentes y más intensas. Adelina había desarrollado un diálogo interno donde imaginaba las respuestas de su difunto esposo, aunque comenzaba a sospechar que esas respuestas estaban más influidas por sus propios miedos que por los verdaderos sentimientos de Roberto. «Roberto, ¿crees que estoy siendo egoísta?», le preguntaba al retrato una noche. «Esperanza dice que a mi edad ya no debería pensar tanto en mí misma». En su imaginación Roberto respondía con la voz gentil que recordaba: «Adelina, siempre has sido demasiado buena para tu propio bien». ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que debo cambiar? ¿Significa que está bien que me sienta así? ¿Significa que tienes que decidir qué tipo de vida quieres vivir en los años que te quedan? El incidente del sótano. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde, cuando Esperanza tuvo una de sus crisis emocionales más intensas. Había recibido otra carta de rechazo para un trabajo, y había decidido que toda su frustración era culpa de Adelina. «Es por tu culpa que no puedo concentrarme», gritó Esperanza desde la sala. «Esta casa es un desastre, no hay un solo lugar donde pueda tener paz». Adelina, que había estado lavando los platos, se secó las manos lentamente. «Esperanza, la casa está limpia, siempre está limpia». «No me contradigas. Tú no entiendes la presión que estoy viviendo. Necesito espacio, necesito silencio, necesito que no esté siempre ahí molestando». ¿Molestando? ¿En mi propia casa? Es nuestra casa, y como yo soy la que está lidiando con problemas reales de adultos, yo debería tener prioridad. Esperanza se acercó a su madre con una determinación que Adelina no había visto antes. «¿Sabes qué, mamá? Creo que sería mejor si te mudaras al sótano por un tiempo. Hasta que yo consiga trabajo y pueda mudarme». Adelina se quedó inmóvil. «¿Al sótano?» «Sí, al sótano. Está seco ahora que arreglaste la filtración el año pasado. Puedes poner un catre ahí. Solo será temporal. Yo necesito las 2 habitaciones de arriba, una para dormir y otra para trabajar en mi búsqueda de empleo».
El sótano de la casa era un espacio que Roberto había usado como taller. Tenía ventanas pequeñas cerca del techo, piso de concreto, y aunque ya no tenía problemas de humedad, seguía siendo frío y oscuro. La idea de que una mujer de 74 años durmiera ahí era no solo impráctica, sino profundamente humillante. Esperanza, yo no puedo dormir en el sótano. Las escaleras son muy empinadas para mi edad, y está muy frío por las noches. Por favor, mamá, siempre exageras todo. Es solo por un tiempo, puedes poner un calentador eléctrico, y las escaleras no son tan empinadas. Solo estás siendo dramática. No estoy siendo dramática, mija. Estoy siendo realista. Soy una mujer mayor y... Ahí está otra vez con lo de la edad. ¿Tienes 74 años? No 94. Estás perfectamente capaz de adaptarte. La manipulación emocional. Esperanza cambió de táctica cuando vio que la resistencia de Adelina era más fuerte de lo esperado. Su voz se suavizó, adoptando un tono que había usado desde niña cuando quería conseguir algo. Mami, por favor. Tú sabes lo difícil que ha sido para mí este divorcio. Tú sabes lo deprimida que he estado. Solo te pido este favor temporal. Cuando consiga trabajo, te prometo que todo volverá a la normalidad. ¿Y si no consigues trabajo pronto? Claro que voy a conseguir. Solo necesito el ambiente adecuado para concentrarme. Tú siempre has dicho que una madre debe apoyar a sus hijos en los momentos difíciles. Adelina sintió el peso familiar de la culpa maternal. Sí, pero... ¿Pero qué? ¿No me quieres ayudar? ¿No te importa mi bienestar mental? La resistencia que se tambalea. Durante 3 días, Adelina logró resistir la propuesta del sótano. Cada vez que Esperanza sacaba el tema, Adelina encontraba una excusa, o cambiaba de conversación. Pero la presión era constante, implacable. ¿Ya pensaste en mi propuesta?, preguntaba Esperanza cada mañana. Esperanza, hablemos de otras opciones. No hay otras opciones. O me ayudas o no me ayudas. La casa se llenó de silencios tensos y miradas cargadas de resentimiento. Esperanza comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre la falta de cooperación de su madre, y sobre lo egoísta que se había vuelto en su vejez. El momento de quiebre. El viernes por la noche, después de una semana de presión constante, Adelina estaba sentada en su habitación pequeña, mirando las calcomanías de mariposas que habían perdido su adhesivo y colgaban tristemente de las paredes. Podía escuchar a Esperanza hablando por teléfono en la habitación principal, quejándose con alguien sobre lo difícil que era vivir con una madre terca y sin comprensión. No sé qué hacer con ella, escuchó que decía Esperanza. Le he explicado 1000 veces que es solo temporal, pero actúa como si le estuviera pidiendo que se mude a la calle. Adelina cerró los ojos y sintió que todas sus defensas se desmoronaban. Estaba cansada de la Guerra Fría, cansada de la tensión constante, cansada de sentirse como una extraña en su propia casa. Tal vez, se dijo a sí misma, tal vez si acepto esto, las cosas mejoren. Tal vez si demuestro que estoy dispuesta a hacer este sacrificio, Esperanza valore más mi apoyo. La rendición. El sábado por la mañana, Adelina bajó las escaleras con la determinación de alguien que ha tomado una decisión que sabe que va a lamentar. Esperanza, dijo, encontrando a su hija desayunando en la cocina, he estado pensando en tu propuesta. Los ojos de Esperanza se iluminaron. ¿Sí? Está bien, me mudaré al sótano. Pero solo por un mes. Después de eso tenemos que buscar otra solución. Esperanza se levantó y abrazó a su madre con una efusividad que Adelina no había visto en años. Gracias, mami, sabía que entenderías. Te prometo que no será por mucho tiempo. Pero mientras Esperanza la abrazaba, Adelina no sentía alivio ni satisfacción, sentía algo más parecido a la derrota.
Y por primera vez en su vida, se preguntó si el amor maternal tenía límites, y si los suyos estaban a punto de ser puestos a prueba de una manera que nunca había imaginado. La transformación de Adelina estaba lejos de completarse, de hecho apenas había comenzado. La mudanza al abismo. El domingo por la mañana, Adelina comenzó el proceso más humillante de su vida adulta, mudarse al sótano de su propia casa. Esperanza, con una energía que no había mostrado en meses, se había ofrecido generosamente a ayudar con el traslado, como si estuviera haciendo un favor monumental en lugar de desplazar a su madre de 74 años a un espacio subterráneo. «¿Ves, mamá? No es tan malo», decía Esperanza mientras bajaban el colchón individual por las escaleras empinadas. «Hasta tiene sus propias ventanas». Las ventanas eran 3 aberturas rectangulares cerca del techo que apenas dejaban pasar luz natural, y que daban vista a los pies de las personas que caminaban por la acera. Adelina observó cómo los zapatos de los transeúntes pasaban como sombras fugaces, y se dio cuenta de que ahora veía el mundo desde la perspectiva de alguien enterrado vivo. El sótano tenía aproximadamente 4 metros por 6, con techos bajos que obligaban a Adelina a agacharse ligeramente cuando caminaba por ciertas secciones. El piso de concreto, a pesar del tapete que había colocado, irradiaba un frío constante que se filtraba a través de sus zapatos, y subía por sus huesos como una promesa de artritis futura. «Mira, aquí puedes poner tu ropa», señaló Esperanza hacia una estantería metálica oxidada que Roberto había usado para guardar herramientas. «Y aquí tienes espacio para tus cosas personales». Adelina miró el espacio designado para sus cosas personales, una repisa de 30 centímetros de ancho, y se preguntó cómo había llegado a un punto en su vida, donde toda su existencia podía ser condensada a 30 centímetros de ancho. La primera noche en el inframundo. Esa primera noche en el sótano, Adelina descubrió niveles de incomodidad que no sabía que existían. El colchón individual, que había comprado en una tienda de segunda mano años atrás para las visitas ocasionales de primos lejanos, tenía resortes que se clavaban en su espalda en puntos específicos que parecían diseñados para maximizar el dolor. El frío era penetrante de una manera que ninguna cantidad de mantas podía combatir. No era solo la temperatura. Era una humedad que se pegaba a su piel y se instalaba en sus pulmones con cada respiración. El calentador eléctrico que Esperanza había conseguido prestado hacía un ruido constante como si estuviera muriendo lentamente, y proporcionaba calor solo en un radio de medio metro. Pero lo peor no era la incomodidad física, era el sonido. Desde el sótano, Adelina podía escuchar cada paso que Esperanza daba en el piso superior. Podía escuchar cuando su hija se levantaba para ir al baño, cuando veía televisión hasta altas horas, cuando hablaba por teléfono riéndose de chistes que Adelina no podía escuchar completamente, pero que le llegaban como ecos burlones. Era como estar enterrada viva pero consciente de toda la vida que continuaba arriba, sin ella. El despertar de la determinación. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder durante esa primera semana en el sótano. Adelina, aislada del mundo cotidiano por primera vez en décadas, comenzó a tener conversaciones consigo misma que eran más honestas de lo que había tenido jamás. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó el martes por la noche, mirando hacia el techo donde podía escuchar a Esperanza viendo una película de acción a todo volumen. ¿Cómo permití que llegara a esto? La respuesta no vino inmediatamente, pero algo estaba cambiando en la forma en que Adelina se veía a sí misma. Por primera vez en su vida, estaba experimentando algo parecido a la soledad verdadera, y en esa soledad estaba encontrando partes de sí misma que había olvidado que existían. Durante el día, cuando Esperanza salía a buscar trabajo, aunque Adelina sospechaba cada vez más que estas salidas eran más sociales que profesionales, el sótano se convertía en un espacio de reflexión silenciosa. Sin las interrupciones constantes de las demandas de su hija,
Adelina comenzó a recordar quién había sido antes de convertirse únicamente en madre y cuidadora. Una mañana, mientras organizaba sus pocas pertenencias en la repisa de 30 centímetros, Adelina encontró un diario que no había abierto en 15 años. Era un cuaderno pequeño de cuero café, que había comenzado a escribir después de la muerte de Roberto pero que había abandonado cuando Esperanza se mudó de vuelta a casa. Las primeras páginas estaban llenas de dolor por la pérdida de su esposo, pero conforme avanzaba Adelina encontró algo que la sorprendió: planes. Planes para viajar a la capital para visitar museos. Planes para tomar clases de pintura en el centro comunitario. Planes para aprender a usar una computadora. Planes para una vida que había puesto en pausa cuando decidió que su único propósito era ser útil para Esperanza. «Quiero ver el mar otra vez antes de morir», había escrito en una entrada fechada 3 años atrás. «No he visto el océano desde mi luna de miel con Roberto hace 50 años». Leyendo sus propias palabras, Adelina se dio cuenta de que había enterrado no solo su cuerpo en el sótano, sino también sus sueños, sus deseos, su identidad como persona independiente. La epifanía del espejo roto. El viernes de esa primera semana, mientras subía las escaleras para usar el baño, Esperanza había decidido que el baño de abajo era demasiado pequeño para que ambas lo compartieran. Adelina se tropezó y cayó, cortándose la mano con un fragmento de espejo que Esperanza había dejado en el suelo después de romperlo en un berrinche el día anterior. Mientras se limpiaba la sangre de la mano en el lavabo, Adelina vio su reflejo en los pedazos de espejo que quedaban pegados a la pared. Su imagen aparecía fragmentada, distorsionada, rota en múltiples versiones de sí misma. Pero en lugar de ver la tragedia de la imagen, Adelina vio algo diferente. Vio a una mujer que había estado rota durante años, pero que finalmente tenía la oportunidad de reconstruirse de una manera nueva. «No soy esta mujer», se dijo mirando el reflejo fragmentado. «No soy alguien que merece vivir en un sótano. No soy alguien cuya vida vale menos que la comodidad de otra persona». La conversación crucial con Carmen. El sábado, cuando Esperanza había salido para una entrevista importante, que Adelina sospechaba era en realidad un almuerzo con amigas, la señora Carmen apareció en la puerta con una olla de sopa y una expresión de preocupación que ya no podía disimular. «Adelina, vine a traerte esto porque don Esteban me dijo que te vio saliendo del sótano ayer en la mañana. ¿Es verdad que estás durmiendo ahí abajo?» Adelina había ensayado mentalmente esta conversación, preparando las excusas usuales sobre remodelaciones temporales o problemas de plomería. Pero cuando miró a los ojos de Carmen, una mujer que había sido su amiga durante 30 años, las mentiras se desvanecieron en su garganta. «Sí», admitió simplemente, «estoy durmiendo en el sótano». «¿Por qué?». La pregunta de Carmen era directa, sin juicios, pero llena de una preocupación genuina que Adelina no había experimentado en meses. «Porque mi hija dice que necesita espacio para buscar trabajo». Carmen se quedó en silencio por un momento largo, procesando la información. «Adelina, mi querida amiga, ¿tú escuchas lo que acabas de decir?» «¿Qué quieres decir?» «Acabas de decirme que una mujer de 74 años está durmiendo en un sótano frío para que su hija adulta de 45 años pueda tener más espacio en la casa que no es suya». La validación externa. Escuchar sus circunstancias descritas por alguien más, fue como recibir una bofetada de realidad. Carmen no estaba siendo cruel, estaba siendo honesta de una manera que nadie más había sido. «Carmen, es complicado. Esperanza está pasando por un momento difícil y... ¿Y tú no? ¿Tú no estás pasando por un momento difícil?». La pregunta flotó en el aire como una revelación. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había preguntado cómo estaba ella?
¿Cuándo había sido la última vez que alguien había reconocido que ella también podría estar luchando, que ella también tenía derecho a compasión y consideración? Adelina, continuó Carmen, sentándose a su lado en el sofá del sótano, ¿qué crees que diría Roberto si te viera ahora? No lo sé, admitió Adelina, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Yo sí lo sé, Roberto te adoraba, te veía como una reina. Si él supiera que estás durmiendo en un sótano mientras su hija duerme en la cama matrimonial donde ustedes pasaron 40 años juntos, se levantaría de su tumba. El plan secreto. Esa conversación con Carmen plantó una semilla que comenzó a germinar inmediatamente. Por primera vez en años, Adelina comenzó a contemplar la posibilidad de que su situación no era normal, no era aceptable, y definitivamente no era permanente. Carmen, antes de irse, le había susurrado al oído: si necesitas un lugar donde quedarte mientras piensas en tu situación, mi puerta siempre está abierta. Y si necesitas ayuda para que Esperanza entienda cómo funciona el mundo real, también estoy aquí. Esa noche, Adelina hizo algo que no había hecho en décadas: comenzó a planear su propia vida sin considerar primero las necesidades de otros. Sacó el diario viejo y comenzó a escribir, pero esta vez no eran lamentaciones sobre su situación. Eran planes. Cosas que voy a hacer, escribió en la primera página limpia que encontró. 1. Voy a salir de este sótano. 2. Voy a recuperar mi habitación. 3. Voy a establecer reglas claras sobre cómo funciona esta casa. 4. Voy a recordarle a Esperanza que soy su madre, no su empleada. Mientras escribía, sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. No la esperanza ciega de que las cosas mejorarían mágicamente, sino la esperanza activa de alguien que está dispuesto a trabajar para cambiar su situación. La decisión silenciosa. El domingo por la noche, exactamente una semana después de mudarse al sótano, Adelina tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia. No sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que no pasaría otra semana durmiendo bajo tierra mientras vivía su propia vida arriba. Se miró en el fragmento de espejo que había salvado del accidente, y por primera vez en meses, le gustó lo que vio. No era la mujer derrotada que había aceptado mudarse al sótano. Era una mujer que había tocado fondo y había decidido empujar hacia arriba. Esperanza, susurró al techo, aunque sabía que su hija no podía escucharla. Espero que hayas disfrutado tu semana de libertad total. Porque se va a acabar muy pronto. La transformación de Adelina había encontrado su momento definitivo de compromiso. Ya no era una mujer que simplemente reaccionaba a las circunstancias. Se había convertido en una mujer que estaba dispuesta a crear sus propias circunstancias. Y eso, como Esperanza pronto descubriría, cambiaría todo. El lunes por la mañana, Adelina decidió implementar su primer acto de resistencia. Cuando Esperanza bajó las escaleras y gritó su habitual: «Mamá, el desayuno», Adelina permaneció sentada en su pequeña silla del sótano, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar desde arriba. «Mamá», gritó Esperanza nuevamente, con más irritación en la voz. «No escucho ruidos en la cocina». Adelina había ensayado mentalmente este momento docenas de veces durante la noche. Se imaginaría subiendo las escaleras con dignidad, mirando a Esperanza directamente a los ojos, y diciéndole con voz firme: «El desayuno está en la alacena. Los huevos están en el refrigerador. Las sartenes están donde siempre han estado». Pero cuando escuchó los pasos pesados de Esperanza bajando hacia el sótano, todo su valor se evaporó como el vapor del café que no había preparado. «¿Qué estás haciendo aquí sentada?», preguntó Esperanza, apareciendo en la entrada del sótano con el cabello revuelto y una expresión de confusión genuina. «¿Te sientes mal?». La preocupación en la voz de su hija desarmó completamente a Adelina.
Por un momento, pudo ver a la niña que Esperanza había sido, la que corría a abrazarla cuando se lastimaba, la que le traía flores silvestres del jardín de los vecinos. No, no me siento mal, murmuró Adelina levantándose automáticamente. Solo estaba pensando. Ya subo a preparar el desayuno. Ah, bueno, dijo Esperanza, aparentemente satisfecha con la explicación. Me asustaste por un momento. Pensé que te habías enfermado o algo así. Mientras subía las escaleras detrás de su hija, Adelina se sintió como una cobarde. Había tenido la oportunidad perfecta para comenzar a establecer límites, y había fallado en el primer obstáculo. El sabotaje de las pequeñas cosas. Frustrada por su fracaso matutino, Adelina decidió probar una estrategia diferente, la resistencia pasiva a través de pequeños actos de olvido. Si no podía confrontar directamente a Esperanza, al menos podía comenzar a olvidar cumplir algunos de sus pedidos menos razonables. Cuando Esperanza le pidió que le lavara una blusa específica para una entrevista importante, Adelina simplemente olvidó incluirla en la carga de ropa. Cuando Esperanza quiso que le preparara un almuerzo para llevar, Adelina olvidó comprar el tipo específico de pan que su hija prefería. Pero cada acto de resistencia pasiva venía acompañado de una avalancha de culpa que amenazaba con ahogarla. Esperanza no gritaba cuando estas cosas sucedían. En cambio, adoptaba una expresión de profunda decepción que era mucho más efectiva que cualquier berrinche. ¡Ay, mamá!, suspiraba Esperanza mirando la blusa arrugada. No importa. Supongo que usaré otra cosa. Total, probablemente no consiga el trabajo de todas formas. La implicación era clara. Si Esperanza no conseguía trabajo, sería parcialmente culpa de Adelina por no haber lavado la blusa correcta. El encuentro con la trabajadora social. El miércoles de esa semana, mientras Adelina estaba en el mercado comprando verduras con el presupuesto cada vez más reducido, se encontró con alguien inesperado. Leticia Vargas, una trabajadora social que había conocido años atrás cuando trabajaba en programas comunitarios para adultos mayores. «Señora Adelina, qué gusto verla», exclamó Leticia, una mujer enérgica de unos 40 años con una sonrisa genuina. «¿Cómo ha estado? Hace años que no la veo». Adelina se sintió inmediatamente cohibida. Su ropa estaba más descuidada de lo usual. Había perdido más peso, y sabía que su apariencia general reflejaba el estrés de las últimas semanas. «Bien, bien, Leticia, solo haciendo las compras de siempre». Pero Leticia tenía el ojo entrenado de alguien que había visto muchas situaciones difíciles. «¿Está segura? Se ve un poco cansada. ¿Está durmiendo bien?». La pregunta directa tomó a Adelina por sorpresa. «Bueno, he tenido algunos ajustes en casa». «¿Ajustes?». Adelina miró alrededor del mercado, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. «Mi hija Esperanza se mudó de vuelta a casa después de su divorcio, y estamos adaptándonos». Leticia asintió con comprensión. «Ah, sí, es muy común hoy en día. Los hijos adultos que regresan a casa después de crisis financieras o personales. ¿Y cómo está manejando usted la situación?». La primera educación real. Esa pregunta abrió una compuerta que Adelina no sabía que existía. Por primera vez en meses alguien le estaba preguntando específicamente sobre su experiencia, no sobre cómo podía ayudar mejor a Esperanza. «Es complicado», admitió Adelina. «A veces siento que he perdido mi lugar en mi propia casa». Leticia frunció el ceño. «¿Perdido su lugar? ¿Qué quiere decir con eso?». «Bueno, Esperanza necesita espacio para buscar trabajo, entonces yo me mudé al sótano temporalmente». La expresión de Leticia cambió inmediatamente. «¿Al sótano? ¿Una mujer de su edad durmiendo en un sótano?». «Es solo temporal», se apuró a explicar Adelina, sintiendo la necesidad de defender la decisión, «hasta que ella encuentre trabajo».
Señora Adelina, dijo Leticia con una seriedad que hizo que Adelina prestara atención completa, ¿puedo hablar con usted con total honestidad? Adelina asintió, aunque parte de ella temía lo que estaba a punto de escuchar. Lo que me está describiendo es una forma de abuso hacia adultos mayores. Puede que no sea intencional, pero desplazar a una persona mayor de su propio espacio vital para acomodar a un hijo adulto es problemático. El mundo se tambalea. Las palabras abuso hacia adultos mayores golpearon a Adelina como un balde de agua fría. Nunca había considerado su situación en esos términos. Abuso era algo que les pasaba a otras personas, a extraños en las noticias, no a madres devotas que simplemente estaban tratando de ayudar a sus hijos. No, protestó Adelina, Esperanza no es abusiva, solo está pasando por un momento difícil. El abuso no siempre es intencional, explicó Leticia gentilmente. A veces surge de la desesperación, del estrés, de patrones familiares poco saludables. Pero las intenciones no cambian el impacto en la víctima. Yo no soy una víctima, dijo Adelina automáticamente, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sonaban huecas. Leticia le entregó una tarjeta de presentación. Señora Adelina, dirijo un grupo de apoyo para adultos mayores que están navegando relaciones familiares complejas. Nos reunimos los viernes por la tarde en el centro comunitario. ¿Le gustaría venir algún día? La resistencia al cambio de perspectiva. Esa noche, en el sótano, Adelina no podía dejar de pensar en las palabras de Leticia. Había escondido la tarjeta de presentación en su diario, pero la sacaba cada pocos minutos para leerla otra vez. Grupo de apoyo para familias en transición, decía la tarjeta, porque todos merecen ser tratados con dignidad y respeto. La frase todos merecen ser tratados con dignidad y respeto resonaba en su mente como un mantra que nunca había considerado aplicar a sí misma. Había pasado tanto tiempo enfocándose en tratar a otros con dignidad y respeto, que había olvidado que ella también tenía derecho a lo mismo. Pero aceptar esa perspectiva significaba aceptar que había permitido que su dignidad fuera erosionada gradualmente. Significaba admitir que había fallado en protegerse a sí misma. Y eso era una píldora muy amarga de tragar. El jueves, Adelina decidió probar una estrategia diferente. En lugar de intentar un confrontamiento directo o resistencia pasiva, decidió comenzar con pequeñas afirmaciones de su propia existencia. Cuando Esperanza bajó por la mañana esperando encontrar el desayuno preparado, Adelina estaba en la cocina, pero estaba desayunando ella primero. Buenos días, Esperanza, dijo Adelina masticando tranquilamente su tostada. El café está en la cafetera. ¿Y mi desayuno? Preguntó Esperanza, claramente confundida por el cambio en la rutina. Tu desayuno está donde siempre ha estado, en la alacena y el refrigerador. Era una declaración simple, dicha sin agresividad, pero representaba un cambio fundamental. Por primera vez en meses, Adelina había puesto sus propias necesidades, desayunar mientras la comida estaba caliente, antes que las de Esperanza. Esperanza se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera procesando esta nueva información. ¿Te sientes bien, mamá? Me siento perfectamente bien. ¿Por qué lo preguntas? No sé, estás actuando diferente. ¿Diferente cómo? Esperanza no pudo articular una respuesta, lo que le dio a Adelina una pequeña victoria interna. Su hija había notado el cambio pero no podía identificar exactamente qué estaba mal con que su madre se sirviera el desayuno primero. La lección de límites saludables. Esa tarde, Adelina hizo algo que no había hecho en años. Salió de la casa sin pedirle permiso a Esperanza ni explicar dónde iba. Simplemente tomó su bolsa, se puso sus zapatos más cómodos, y salió a caminar por el pueblo. Caminó hasta el parque central donde solía llevar a Esperanza cuando era niña.
se sentó en la misma banca donde había pasado incontables tardes empujando a su hija en los columpios. Y por primera vez se preguntó qué había querido ella de esas tardes. ¿Había disfrutado realmente esos momentos, o simplemente había estado cumpliendo con su rol de madre? La respuesta la sorprendió. Había disfrutado esos momentos, pero no solo por ver feliz a Esperanza. Los había disfrutado porque se sentía competente, necesaria y porque también ella se divertía viendo a su hija jugar. Solía ser una persona completa, se dijo a sí misma, una persona que tenía sus propios gustos, sus propias opiniones, sus propios momentos de alegría. El regreso triunfal. Cuando regresó a casa 2 horas después, encontró a Esperanza esperándola en la sala con una expresión entre preocupada y molesta. ¿Dónde estabas?, preguntó Esperanza inmediatamente. Llegué de mi entrevista y no había nadie en casa. Salí a caminar, respondió Adelina simplemente, colgando su bolsa en el perchero como si fuera lo más natural del mundo. ¿A caminar? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué tendría que decirte? Soy una adulta libre de salir cuando quiera. La respuesta obviamente desconcertó a Esperanza, quien había llegado a asumir que su madre estaba disponible las 24 horas del día. Bueno, sí, pero ¿y si había pasado algo? ¿Y si te habías caído o algo? Adelina se dio cuenta de que esta era la primera vez en meses que Esperanza expresaba preocupación genuina por su bienestar. Era irónico que hubiera tenido que actuar de manera preocupante para recibir preocupación a cambio. La primera conversación real. Esa noche, por primera vez desde que se había mudado al sótano, Esperanza bajó las escaleras no para pedirle algo a Adelina sino aparentemente para hablar. «Mamá», dijo, sentándose en el borde del catre, «¿está todo bien entre nosotras?» La pregunta era tan directa y aparentemente sincera que Adelina se sintió tentada a volver a sus patrones antiguos de tranquilización automática. Pero recordó las palabras de Leticia sobre la dignidad y el respeto. «Esperanza, ¿tú crees que está bien que yo esté durmiendo en el sótano?» «Bueno, es solo temporal, hasta que encuentre trabajo». «¿Pero crees que está bien?» Esperanza se quedó en silencio por un momento largo. Supongo que no es lo ideal. Era un reconocimiento pequeño, pero era el primer reconocimiento que Esperanza había hecho, de que la situación no era completamente normal. ¿Qué podríamos hacer para que fuera mejor?, preguntó Adelina, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. No sé, admitió Esperanza. Tal vez podríamos compartir la habitación principal. Era una concesión mínima, pero era una concesión. Y por primera vez en meses, Adelina sintió que estaba participando en una negociación, en lugar de simplemente aceptar órdenes. La transformación de Adelina estaba tomando forma, una pequeña victoria a la vez. El viernes por la tarde, después de una semana de pequeñas victorias y derrotas internas, Adelina tomó una decisión que requirió más valor del que había mostrado en años: asistir al grupo de apoyo de Leticia. Se vistió con su mejor blusa, se peinó cuidadosamente, y salió de casa sin dar explicaciones a Esperanza, quien estaba absorta en su teléfono viendo videos. El centro comunitario olía a café recién hecho y a los productos de limpieza que Adelina recordaba de sus años de voluntariado. La sala donde se reunía el grupo era circular, con sillas acolchadas dispuestas en un círculo perfecto. Cuando Adelina entró, había 8 personas ya sentadas, todas aparentemente mayores de 60 años, algunas con bastones, otras con expresiones que reconoció inmediatamente. La fatiga de quienes habían estado cargando peso emocional durante demasiado tiempo. «Señora Adelina», exclamó Leticia levantándose para recibirla, «me da tanto gusto que haya venido. Por favor, tome asiento donde se sienta cómoda». Adelina eligió una silla que le permitía ver la puerta, un hábito que había desarrollado recientemente, como si siempre necesitara una ruta de escape.
las historias de otros. Lo que siguió fue una experiencia reveladora que cambió para siempre la forma en que Adelina veía su situación. Una por una, las personas en el círculo compartieron historias que sonaban alarmantemente familiares. Don Ramiro, un hombre de 80 años con manos temblorosas, habló sobre su hijo de 55 años que había perdido su trabajo durante la pandemia y se había mudado de vuelta a casa con sus 2 hijos adolescentes. Al principio pensé que sería temporal, dijo con voz quebrada. Pero han pasado 3 años. Mi pensión se va completa en mantener a 4 personas, y mi hijo dice que no puede encontrar trabajo que pague lo suficiente. Mientras tanto yo como frijoles y arroz todos los días para que ellos puedan comer carne. La señora Rosa, una mujer elegante de 70 años, compartió cómo su hija divorciada había regresado con 3 niños pequeños. Me levanté a las 5 de la mañana durante 50 años para ir a trabajar, dijo. Ahora me levanto a las 5 de la mañana para cuidar a mis nietos mientras mi hija duerme hasta mediodía. Tengo 70 años y estoy más cansada ahora que cuando tenía 30. Cada historia era diferente en los detalles, pero el patrón era idéntico: adultos mayores que habían sacrificado su tiempo, dinero, espacio y dignidad para acomodar a hijos adultos que habían aprendido a tomar sin dar nada a cambio. La revelación del patrón. ¿Saben qué tienen en común todas estas historias?, preguntó Leticia después de que el último miembro hubiera compartido. Todas incluyen la frase: al principio pensé que sería temporal. ¿Cuántos de ustedes han estado en su situación temporal por más de 1 año? Todas las manos se levantaron. ¿Más de 2 años? 6 manos permanecieron arriba. ¿Más de 3 años? 4 manos, incluyendo la de Adelina. Esto nos enseña algo importante, continuó Leticia. Cuando no establecemos límites claros y fechas específicas, temporal se convierte en permanente. Y cuando permitimos que permanente continúe sin cuestionarlo, nos convertimos en cómplices de nuestra propia marginación. Leticia se dirigió específicamente a Adelina. Señora Adelina, la semana pasada me mencionó que se mudó al sótano. ¿Puede decirnos cómo se siente físicamente durmiendo ahí? Adelina había estado preparándose para hablar sobre los aspectos emocionales de su situación, pero la pregunta sobre el impacto físico la tomó desprevenida. Bueno, comenzó lentamente, me duele la espalda todas las mañanas, el colchón es muy delgado y los resortes se sienten a través de él. Tengo que usar calcetines de lana para dormir porque el frío del piso de concreto se filtra a través de todo. Y, se detuvo dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. ¿Y qué más?, la animó Leticia gentilmente. Y a veces me despierto con dificultad para respirar. Creo que hay humedad en el aire que no puedo ver. Un silencio pesado llenó la habitación. Fue don Ramiro quien finalmente habló. Señora, con todo respeto, lo que está describiendo no son condiciones apropiadas para un ser humano, mucho menos para una mujer de su edad. Pero es solo temporal, repitió Adelina automáticamente, aunque las palabras sonaron vacías incluso para ella. ¿Cuánto tiempo lleva siendo temporal?, preguntó la señora Rosa. 3 semanas. ¿Y cuánto tiempo le dijo su hija que sería? Adelina se dio cuenta de que Esperanza nunca había dado un tiempo específico. Solo había dicho hasta que encuentre trabajo, sin definir qué pasaría si el trabajo tardaba meses o años en llegar. La epifanía dolorosa. ¿Puedo hacerle una pregunta muy directa?, dijo Leticia. Si su mejor amiga viniera a usted, y le dijera que está durmiendo en un sótano húmedo y frío, porque su hija adulta necesita 2 habitaciones para sí misma, ¿qué le aconsejaría? La pregunta golpeó a Adelina como un rayo. Cerró los ojos e imaginó a Carmen viniendo a ella con esa historia. La respuesta fue inmediata y clara. Le diría que eso es inaceptable, admitió Adelina.
Le diría que ninguna madre debería vivir así. Le diría que su hija está siendo egoísta y manipuladora. ¿Y por qué esos mismos estándares no se aplican a usted? Adelina se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida se enfrentó a la pregunta de por qué había establecido estándares diferentes para sí misma que para cualquier otra persona en la misma situación. El momento de claridad total. Creo, dijo Adelina lentamente, sintiendo como si estuviera descubriendo las palabras mientras las decía, creo que he confundido ser buena madre con ser madre sacrificial. He pensado que mi valor como persona dependía de cuánto estaba dispuesta a sufrir por mi hija. Leticia asintió. ¿Y qué cree que aprende una hija de una madre que se sacrifica hasta el punto de dañarse a sí misma? Aprende. Adelina hizo una pausa, procesando la pregunta. Aprende que está bien lastimar a las personas que la aman. Aprende que el amor significa que alguien más debe sufrir para que ella esté cómoda. ¿Es esa la lección que quiere enseñarle a Esperanza? No, respondió Adelina con una firmeza que la sorprendió. Definitivamente no. La decisión irrevocable. Cuando Adelina regresó a casa esa tarde, algo fundamental había cambiado en su interior. No era solo una nueva perspectiva o una nueva determinación. Era una transformación completa de su identidad. Ya no se veía a sí misma como una madre que existía únicamente para servir a su hija. Se veía como una persona completa que merecía respeto, comodidad y dignidad. Encontró a Esperanza en la cocina, comiendo directamente de una olla de sopa que Adelina había preparado el día anterior. «Hola mamá», dijo Esperanza sin levantar la vista. «¿Dónde estabas? Llegué y no había nadie». «Estuve en una reunión», respondió Adelina, colgando su bolsa con una calma que no había sentido en años. «¿Qué tipo de reunión?» «Un grupo de apoyo». Esperanza finalmente levantó la vista. ¿Grupo de apoyo? ¿Para qué? Para adultos mayores, que están aprendiendo a establecer límites saludables con sus familias. La expresión de Esperanza cambió inmediatamente. ¿Límites? ¿Qué límites? ¿De qué estás hablando? La confrontación inevitable. Adelina se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a su hija en la mesa de la cocina. Por primera vez en meses, no se sintió intimidada por la expresión de descontento de Esperanza. Esperanza, vamos a hablar sobre algunos cambios que necesitamos hacer en esta casa. ¿Cambios? ¿Qué cambios? Primero, me voy a mudar de vuelta a mi habitación, esta noche. Esperanza se quedó inmóvil, con la cuchara a medio camino hacia su boca. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que habíamos acordado que era mejor así. No acordamos nada. Tú decidiste, y yo acepté porque no sabía cómo decir que no. Pero ya no voy a dormir en el sótano. Pero mamá, yo necesito ese espacio para trabajar. Si no tengo un ambiente apropiado, nunca voy a conseguir trabajo. La respuesta que cambió todo. Adelina había esperado esta respuesta, y por primera vez en su vida, estaba preparada para ella. Esperanza, has estado buscando trabajo durante 3 años. En ese tiempo has tenido 2 habitaciones, acceso completo a la casa, todas las comidas preparadas, y todos los gastos pagados. Si eso no ha sido suficiente para conseguir trabajo, entonces el problema no es el espacio disponible. Eso no es justo, el mercado laboral está terrible. No es mi culpa que... Tienes razón, la interrumpió Adelina. No es tu culpa que el mercado laboral esté difícil. Pero es tu responsabilidad adaptarte a la realidad. Y la realidad es que eres una mujer de 45 años viviendo en la casa de su madre de 74 años. Esperanza se puso de pie bruscamente. ¿En la casa de mi madre? Esta también es mi casa, crecí aquí. Creciste aquí como mi hija. Ahora estás viviendo aquí como mi inquilina. Y es hora de que ambas entendamos la diferencia. ¿El ultimátum? Adelina se levantó también, sintiendo una fortaleza que no había experimentado en años.
No era agresividad ni crueldad, era simplemente la firmeza de alguien que había encontrado su centro. Esperanza, te amo profundamente, eres mi hija y siempre lo serás. Pero nuestro arreglo actual no está funcionando para ninguna de las dos. Tú no estás progresando hacia la independencia, y yo estoy perdiendo mi salud y mi dignidad. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tienes dos opciones. Puedes quedarte aquí bajo nuevas reglas. Contribuyes con gastos, mantienes espacios comunes limpios, preparas tu propia comida, y respetas que esta es mi casa. O puedes encontrar otro lugar donde vivir. Esperanza se rió con incredulidad. ¿Me estás echando? Me estás echando de mi propia casa. Te estoy dando la oportunidad de elegir cómo quieres vivir tu vida adulta. Pero ya no voy a permitir que tu comodidad dependa de mi incomodidad. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de resentimiento y expectativas no cumplidas. Esperanza miró a su madre como si fuera una extraña. No te reconozco, dijo finalmente. Yo tampoco me reconocía a mí misma, respondió Adelina. Pero estoy empezando a recordar quién era antes de convertirme únicamente en tu madre. Esa noche, Adelina durmió en su propia cama por primera vez en 3 semanas. Y aunque podía escuchar a Esperanza llorando en la habitación de al lado, también podía escuchar algo más. El sonido de su propia respiración, profunda y libre, en el espacio que le pertenecía. La transformación de Adelina había alcanzado su punto de no retorno. Los días que siguieron al ultimátum de Adelina fueron los más tensos que la casa de la calle Esperanza había experimentado en décadas. Esperanza no había respondido directamente a las nuevas reglas de su madre, pero su silencio hablaba volúmenes. Se movía por la casa como un fantasma resentido, preparando sus propias comidas con ruidos exagerados de platos y ollas, como si cada acción fuera una protesta audible contra la injusticia que estaba viviendo. Adelina, por su parte, había establecido una rutina completamente nueva. Se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba su propio desayuno, y se sentaba en mesa de comedor a leer el periódico local con una taza de café caliente. Cuando Esperanza bajaba, generalmente 1 hora después, encontraba la cocina limpia pero vacía de cualquier preparación especial para ella. Buenos días, saludaba a Adelina cordialmente como si fuera una anfitriona recibiendo a una huésped. Respondía Esperanza o no respondía en absoluto. Pero Adelina había aprendido algo fundamental en el grupo de apoyo. El silencio hostil de otra persona no era su responsabilidad emocional. No tenía que llenar cada momento incómodo con disculpas o intentos de suavizar la tensión. La primera prueba real. El martes de la segunda semana, Esperanza intentó su primera maniobra para recuperar el control perdido. Adelina estaba regando sus plantas en el jardín, actividad que había retomado con alegría renovada, cuando su hija se acercó con una expresión que había perfeccionado desde la infancia, el rostro de la víctima incomprendida. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Esperanza, sentándose en el banco de jardín que Roberto había construido años atrás. «Por supuesto, mija, te escucho. Creo que estás siendo muy dura conmigo. Entiendo que quieras cambios, pero me estás tratando como si fuera una extraña». Adelina continuó regando sus tomates, que habían comenzado a recuperar su color rojizo después de semanas de descuido. «¿Cómo te estoy tratando como extraña? Me obligas a cocinar mi propia comida, a lavar mi propia ropa, me quitas privilegios que siempre había tenido. Es como si de repente no fuera tu hija». La respuesta de la nueva Adelina. Adelina cerró la llave del agua y se volvió hacia Esperanza con una calma que incluso a ella misma le sorprendía. «Esperanza, tú siempre serás mi hija, eso nunca va a cambiar. Pero ser mi hija no significa que tengas derecho a ser tratada como una niña de 5 años cuando tienes 45. Pero siempre has hecho esas cosas por mí». «Sí, las he hecho, y ese fue mi error.
La palabra error golpeó a Esperanza como una bofetada. ¿Error? ¿Cuidar a tu hija fue un error? Cuidarte cuando eras niña no fue un error. Cuidarte como si fueras niña cuando ya eres adulta, sí lo fue. Te he hecho un daño terrible al no permitirte crecer completamente. Esperanza se puso de pie bruscamente. No puedo creer que estés diciendo esto. Después de todo lo que he pasado, el divorcio, la depresión, la búsqueda de trabajo. Y yo he estado a tu lado durante todo eso, respondió Adelina con firmeza. Pero estar a tu lado no significa vivir tu vida por ti. Esa noche, Esperanza decidió escalar el conflicto. Durante la cena, que cada una había preparado por separado, soltó la bomba que había estado guardando. Hablé con la tía Margarita hoy, anunció, refiriéndose a la hermana menor de Roberto. Le conté sobre tu nueva actitud. Adelina siguió comiendo tranquilamente. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Está muy preocupada por ti. Dice que te estás comportando de manera muy egoísta para tu edad. Que las madres de familia no actúan así. Era un golpe calculado. Margarita siempre había tenido opiniones fuertes sobre cómo las familias decentes debían funcionar. Y Esperanza sabía que la aprobación de los familiares había sido importante para Adelina durante toda su vida. Pero la nueva Adelina tenía una respuesta que la vieja Adelina nunca habría considerado. Esperanza, le contaste a la tía Margarita que me obligaste a dormir en un sótano húmedo durante 3 semanas para que tú pudieras tener 2 habitaciones. El color se desvaneció del rostro de Esperanza. Yo no te obligué. Le contaste que durante 3 años has vivido aquí sin contribuir un peso a los gastos de la casa. Mamá, tú sabes que he estado buscando trabajo. ¿Le contaste que me gritas cuando el café no está suficientemente caliente o cuando olvido comprar exactamente la marca de pan que prefieres? Esperanza se quedó en silencio. Porque si no le contaste toda la historia, entonces su opinión se basa en información incompleta. Y una opinión basada en información incompleta no tiene mucho valor, ¿no crees? La llamada telefónica reveladora. Esa misma noche, sonó el teléfono. Era Margarita, y pidió hablar con Adelina directamente. Adelina, querida, comenzó Margarita con tono condescendiente. Esperanza me contó que están teniendo algunos problemas familiares. No diría que son problemas, Margarita. Diría que finalmente estamos estableciendo límites saludables. Pero mija, a nuestra edad, lo más importante es mantener unida a la familia. Los hijos siempre necesitan a sus madres. Margarita, le interrumpió Adelina, ¿tú permitirías que alguno de tus hijos te obligara a dormir en un sótano? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Perdón? Durante 3 semanas dormí en el sótano de mi propia casa porque Esperanza decidió que necesitaba 2 habitaciones para ella sola. ¿Harías tú eso por cualquiera de tus hijos? Esperanza no me dijo. Margarita, te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Crees que una mujer de 74 años merece dormir en su propia cama en su propia casa? Bueno, por supuesto, pero... No hay peros. O lo merece o no lo merece. ¿Cuál es tu respuesta? Lo merece, admitió Margarita a regañadientes. Entonces entiendes por qué no voy a volver al sótano. Al final de la segunda semana, Esperanza finalmente tomó una decisión. Adelina la encontró empacando sus maletas el viernes por la mañana. ¿Te vas?, preguntó Adelina, sintiendo una mezcla compleja de alivio y tristeza. Sí. Claramente aquí, ya no soy bienvenida. Esperanza, siempre eres bienvenida. Pero bajo las nuevas reglas que establecimos. Tus reglas son imposibles de seguir. Adelina se sentó en la cama donde había dormido durante 3 semanas. ¿Cuáles específicamente? Todas. ¿Quieres que pague renta, que cocine, que limpie, como si fuera una extraña? Te pido que contribuyas como un adulto responsable.
Si eso te parece imposible, entonces tal vez tengas razón en buscar otro lugar. Esperanza cerró la maleta con más fuerza de la necesaria. Voy a quedarme con mi amiga Laura hasta que encuentre algo permanente. Me parece bien. ¿Necesitas ayuda para cargar tus cosas? La oferta pareció sorprender a Esperanza, quien había esperado súplicas o dramáticos intentos de retenerla. No. Puedo sola. La partida sin drama. Una hora después, Esperanza estaba en la puerta con 2 maletas y una expresión de determinación que no había mostrado en años. Paradójicamente, este era el comportamiento más adulto que Adelina había visto de su hija en mucho tiempo. Tomar una decisión difícil y actuar en consecuencia. Mamá, dijo Esperanza en la puerta, espero que sepas lo que estás haciendo. Por primera vez en años sí lo sé, respondió Adelina. ¿Y si me necesitas? Si te necesito te llamaré, y si tú me necesitas también puedes llamarme. Pero esta vez, ambas llamaremos como adultas que se respetan mutuamente. Esperanza asintió lentamente, como si finalmente entendiera que su madre había cambiado de manera fundamental e irreversible. Te amo, mija, dijo Adelina. Siempre te amaré, pero ya no voy a confundir amor con abandono de mí misma. La casa silenciosa. Esa noche, Adelina cenó sola por primera vez en 3 años. La casa estaba completamente silenciosa, sin pasos pesados arriba, sin televisión a todo volumen, sin puertas cerrándose con fuerza. En lugar de sentirse vacía o triste, Adelina se sintió completa. Era un sentimiento extraño después de tantos años de definirse a través de su utilidad para otros. Se sirvió una copa del vino que había estado guardando para ocasiones especiales, y se sentó en el jardín a ver el atardecer. Las plantas que había descuidado durante meses estaban comenzando a florecer de nuevo, como si hubieran estado esperando que ella volviera a prestarles atención. La visita de Carmen. Al día siguiente, Carmen llegó con una sonrisa curiosa y una olla de pozole. ¿Es cierto lo que me contó don Esteban, que viste a Esperanza salir con maletas ayer? Es cierto, confirmó Adelina, sirviendo 2 platos del pozole. Se fue a vivir con una amiga. ¿Y cómo te sientes? Adelina consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento, como si hubiera recuperado mi casa, y mi vida. Carmen estudió el rostro de su amiga. Te ves diferente, más, no sé cómo decirlo, ¿más tú misma? Exactamente, más yo misma. El nuevo capítulo. 3 semanas después de la partida de Esperanza, Adelina había establecido una rutina completamente nueva que giraba alrededor de sus propios intereses y necesidades. Se había inscrito en las clases de pintura del centro comunitario, algo que había querido hacer durante años. Había retomado su grupo de lectura mensual. Había comenzado a cocinar platos que le gustaban a ella, no solo comida que creía que otros esperaban. Esperanza la llamaba una vez por semana. Las conversaciones eran cordiales pero diferentes. Esperanza había conseguido un trabajo de medio tiempo en una oficina, y estaba aprendiendo a vivir dentro de un presupuesto. Por primera vez en años, hablaba de planes futuros en lugar de quejas sobre el presente. ¿Crees que algún día podré volver a casa? Le había preguntado Esperanza en una de esas llamadas. Esta siempre será tu casa, había respondido Adelina. Pero si regresas, regresarás como mi hija adulta e independiente, no como mi dependiente permanente. La lección final. Un mes después, mientras Adelina pintaba su primer cuadro, un paisaje del jardín que veía desde su ventana, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había descubierto que el amor verdadero a veces requiere decir no. Que ser una buena madre no significaba sacrificar todo por sus hijos, sino enseñarles a ser adultos responsables. Que su propia felicidad y dignidad no eran lujos opcionales, sino necesidades fundamentales. Más importante aún,
había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida, incluso si eso significa defraudar las expectativas de otros. El final inspirador. La historia de Adelina se había extendido por Villanueva como un susurro esperanzador. Otras mujeres mayores comenzaron a visitarla, preguntando cómo había encontrado el valor para cambiar su situación. Algunas se unieron al grupo de apoyo de Leticia. Otras, simplemente comenzaron a hacer pequeños cambios en sus propias vidas. Don Esteban, al verla regando su jardín floreciente una mañana, le gritó desde su ventana: «Adelina, tus plantas se ven hermosas». «Gracias», le gritó de vuelta. «Es increíble lo que pueden hacer cuando finalmente reciben la atención que merecen». Y aunque estaba hablando de las plantas, ambos sabían que también estaba hablando de sí misma. Epílogo. 6 meses después. 6 meses después de que Esperanza se mudara, madre e hija se encontraron para almorzar en el restaurante favorito de Adelina en el centro del pueblo. Esperanza había perdido peso, se veía más saludable, y por primera vez en años, hablaba con entusiasmo sobre su trabajo y sus planes. «Mamá», dijo Esperanza mientras compartían un postre, «quiero pedirte perdón». «¿Por qué, mija?» «Por tratarte como si fueras mi empleada en lugar de mi madre, por tomar tu amor por garantizado, por hacerte dormir en ese sótano horrible». Adelina tomó la mano de su hija. «Esperanza, yo también tengo que pedirte perdón». «¿Tú? ¿Por qué?» «Por no enseñarte antes que el amor viene con límites, por hacer que pensaras que podrías tomar sin dar, por confundir el sacrificio con el amor». Se miraron a los ojos, y por primera vez en años, se vieron mutuamente como personas completas, una madre que había recuperado su dignidad, y una hija que había aprendido a valerse por sí misma. «¿Sabes qué?», dijo Esperanza con una sonrisa, «creo que ambas necesitábamos que esto pasara». «Creo que tienes razón», respondió Adelina. «A veces el amor más grande es aquel que nos obliga a crecer». Y en esa tarde soleada en Villanueva, 2 mujeres, una de 74 años y otra de 45, finalmente se encontraron como los adultos que ambas merecían ser. Fini. Moraleja. El respeto no se gana con silencio y sacrificio, sino con límites claros y amor que exige reciprocidad. A veces, la mayor lección de amor que podemos dar, es enseñar a otros que nosotros también merecemos ser tratados con dignidad. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.